Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este ejemplo vamos a desarrollar un esquema de muestreo Dodge Roaming. En específico vamos a desarrollar un ejemplo basándonos en el límite de la calidad promedio de salida, el LCPS. Entonces, los planes basados en el LCPS tienen como propósito asegurar que después de todo el muestreo y de la inspección al 100% de los lotes rechazados, a largo plazo, la calidad promedio de salida no será mayor que dicho límite de calidad promedio de salida fijado. De manera que estos planes no están inspirados en protegerse de la calidad específica de los lotes, sino de la calidad a largo plazo. Igual que como lo hemos hecho en los ejemplos pasados, vamos a colocar aquí los pasos para desarrollar este tipo de plan de muestreo por atributos. El ejemplo dice lo siguiente: un proceso, donde es el ejemplo 5, este de aquí. Un proceso produce lotes de 2500 piezas y se sabe que genera una proporción promedio de defectuosos del 1%. Se desea garantizar un límite de la calidad promedio de salida del 2%. Genere un plan de muestreo LCPS. Para desarrollar este plan, como les había comentado, vamos a seguir una serie de pasos. El primer paso, antes que nada, vamos a determinar qué datos tenemos para este ejemplo. Tenemos lo siguiente: tenemos un tamaño de lote de 2500 piezas, una proporción promedio de defectuosos del 1% y un LCPS del 2%. El primer paso para desarrollar un plan LCPS o AOQL por sus siglas en inglés. Siguiente: seleccionar el LCPS apropiado. Pues ya lo tenemos, es 2%. Y bueno, en principio esta elección se fundamenta en la peor calidad promedio de salida que se está dispuesto a aceptar como razonable. Pero se debe de ser realista y considerar el nivel de calidad del promedio actual, ya que una elección del LCPS demasiado baja traería como consecuencia que la mayoría de los lotes sean rechazados. Pasa una situación como el ejemplo anterior. Con ello se perderían algunas ventajas del muestreo de aceptación y en la práctica sería mejor aplicar un muestreo al 100%. Pero de todas formas, un muestreo al 100% pues resultaría muy poco práctico. Siguiente. Entonces ya tenemos este dato, LCPS del 2%. Bueno, aquí considerando que nuestra proporción promedio de defectuosos es del 1%. Entonces, en teoría, o mejor dicho, pudiera pensarse que al colocar un valor más pequeño del LCPS sería más conveniente, pero ya aquí vemos que el hacerlo de esa manera nos pudiera originar a que muchos de los lotes que se muestren resulten al final rechazados. Parece ser que este LCPS del 2% puede ser adecuado considerando esta proporción de defectuosos del 1%. El segundo paso es especificar el tamaño del lote, ya también lo tenemos. Son 2500 piezas. Paso 3,
determinar la proporción promedio de artículos defectuosos del proceso. También ese dato lo tenemos, es 1%. La proporción de artículos defectuosos del proceso por parte del productor o proveedor. Aquí hay que hacer mención que las tablas solo contemplan planes en los que esta proporción es menor o igual al LSPS. Y bueno, ya vimos la razón por la que esta proporción promedio debiera de ser menor que dicho LSPS. Porque si no sucede eso, entonces aquí bien completo está. Completo, a ver. Si no hiciéramos de esa forma la elección del LCPS, considerando el valor de la proporción promedio de artículos defectuosos, entonces estaríamos mejor dicho, estaría ocurriendo que muchos de los lotes muestreados serían rechazados. Sigue el paso número 4. Con todos estos datos iremos a tablas. Iremos a tablas para obtener el tamaño de muestra, el número de aceptación, el valor C y el nivel de calidad límite que dicho plan nos ofrecerá. Tablas a las que se hace referencia corresponden a las tablas 4.13 y 4.14 de los apuntes, viendo de la proporción promedio de defectuosos que se tenga. Para este ejemplo, recordamos la proporción promedio de defectuosos es del 1%. Entonces la tabla que se ve ahí en pantalla es la que tendríamos que emplear. Entonces aquí tenemos que buscar primero en la columna de tamaño del lote el rango en el cual se ubique nuestro tamaño de lote, que para nuestro caso es 2500 piezas. Entonces $2,500 piezas cae en este rango de 2001 a 3000, que lo tenemos que alinear o cuadrar con la proporción promedio de defectuosos en el proceso, 1%. Entonces tendría que considerarse estas tres columnas. Entonces es estos tres valores los que estaríamos determinando para el tamaño de muestra, el valor C y el nivel de calidad límite en porcentaje que obtendríamos. ¿Qué nos quieren decir estos valores? Darlos aquí. Bueno, entonces tendríamos que tomar un tamaño de muestra 95 piezas, y si encontramos hasta 3 artículos defectuosos, aceptaríamos el lote. Encontrando más de 3 artículos defectuosos, es decir 4, 5 o más, rechazaríamos el lote. Y este 7, que es un porcentaje,
nos estaría significando entonces? Nos significa que en este plan los lotes con un porcentaje de defectuosos del 7% o menos tendrían pocas posibilidades de mandarse al mercado sin antes inspeccionarlos al 100%, porque la probabilidad de aceptarlos, es decir, de aceptar lotes por encima de este porcentaje de defectuosos, es bastante poca. En este caso, 0.10 o 10%.